Bases de datos. Cuando queremos trabajar información en un sistema y conservar esa información para poderla utilizar en otras ocasiones, necesitamos estructurar la información en una base de datos. Esto o guardarla en archivos, pero para poder utilizarla de una manera eficiente, lo más adecuado es crear una forma de almacenarla con lógica de almacenamiento y con lógica de consulta. Para eso necesitamos entonces crear lo que se conoce como base de datos, precisamente. Comencemos. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Pueden ser numéricos, alfanuméricos o alfabéticos. La información es un conjunto ordenado de datos, los cuales son manejados según las necesidades del usuario. Para que un conjunto de datos pueda ser procesado eficientemente y pueda dar lugar a información, primero se debe guardar lógicamente en archivos. Otro concepto de base de datos que necesitamos comprender es el concepto de campo. Campo es la unidad más pequeña de la cual se puede referir en un programa. Esto es, desde el punto de vista del programador, representa una característica de un individuo u objeto. El registro es una colección de campos iguales o diferentes, y el archivo es una colección de registros almacenados siguiendo una estructura homogénea. La base de datos es una colección de archivos interrelacionados y son creados con un DBMS. DBMS significa Database Management System, sistema manejador de bases de datos. El contenido de una base de datos engloba a la información concerniente almacenada en archivos de una organización de tal manera que los datos estén disponibles para los usuarios. Una finalidad de la base de datos es eliminar la redundancia o al menos minimizar. ¿Qué es la redundancia? Vamos a suponer que queremos nosotros guardar información que tiene que ver con, por ejemplo, un alumno. El nombre, el apellido paterno, el apellido materno, la matrícula, el promedio, va a ser información necesaria que tenemos que guardar. Pero si tuviéramos aparte que guardar la relación de materias que lleva, ¿sí?, los, vamos a decir, documentos que ha entregado, etcétera, tendríamos que estar generando varias tablas de información y probablemente tendremos que estar repitiendo el identificador del alumno. Ese identificador que podría ser los nombres, el apellido paterno, apellido materno, etcétera. Esto provocaría que en cada tabla se estuvieran repitiendo esos datos y esto se llama redundancia. Es por esto que necesitamos un identificador único que no pueda tener repeticiones. Por ejemplo, la matrícula. Entonces, en lugar de estar poniendo nombre, apellido paterno, apellido materno, ponemos simplemente la matrícula y ya sabemos que está referido a un solo alumno en particular, reduciendo la redundancia de la información. Los cuatro componentes principales de un sistema de bases de datos son el hardware, el software de BMS, los datos a manejar y el humanware. El humanware tendrá que ser el personal encargado del manejo del sistema. El sistema manejador de bases de datos o DBMS. Un DBMS es una colección de numerosas rutinas de software interrelacionadas, cada una de las cuales es responsable de una tarea específica. El objetivo primordial de un sistema manejador de bases de datos
es proporcionar un conjunto que sea a la vez conveniente y eficiente para ser utilizado al extraer, almacenar y manipular información de la base de datos. Todas las peticiones de acceso a la base se manejan centralizadamente por medio de un DBMS, por lo que este paquete funciona como una interfaz entre los usuarios y la base de datos. El manejador de bases de datos, el DBMS, únicamente va a permitir que puedas accesar a la información almacenada en la base de datos. Pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque luego pensamos que cuando manipulamos la base de datos estamos trabajando directamente con las tablas de la base de datos. Eso es falso. Lo que nosotros trabajamos cuando trabajamos una base de datos es una vista de la base de datos. Cuando modificamos algunos aspectos en esa vista, al terminar de hacer las modificaciones, si confirmamos la modificación a la base de datos, entonces esa información de la vista se almacena en la base de datos realmente. ¿Sí? Mientras tanto, solo va a estar trabajando a nivel vista, la vista de base de datos. Es un visualizador. El esquema de base de datos es la estructura por la que está formada la base de datos y se especifica por medio de un conjunto de definiciones que se expresa mediante un lenguaje especial llamado lenguaje de definición de datos, o sea, DDL. Otro de los componentes de una base de datos es el administrador de la base de datos, identificado como DBA. El DBA, o administrador de bases de datos, es la persona o equipo de personas profesionales responsables del control del manejo de los sistemas de bases de datos. Generalmente tienen experiencia en lo que es el DBMS, el diseño de las bases de datos, los sistemas operativos, la comunicación de datos, el hardware y la programación. Tendrá que ser entonces una persona bastante conocimiento de cómputo. Los sistemas de bases de datos se diseñan para manejar grandes cantidades de información. La manipulación de los datos involucra tanto la definición de estructuras para el almacenamiento de la información como la provisión de mecanismos para la manipulación de la información. Además, un sistema de bases de datos debe de tener implementados mecanismos de seguridad que garanticen la integridad de la información a pesar de las caídas de sistemas o de intentos de accesos no autorizados. Un objetivo principal de un sistema de bases de datos es proporcionar a los usuarios finales una visión abstracta de los datos. Esto se logra escondiendo ciertos detalles de cómo se almacena y mantienen los datos. Los objetivos de las bases de datos, los objetivos principales de un sistema de bases de datos es disminuir los siguientes aspectos. Primero, disminuir la redundancia e inconsistencia de datos, puesto que los archivos que mantienen almacenada la información son creados por diferentes tipos de programas de aplicación. Existe la posibilidad de que si no se controla detalladamente el almacenamiento, se pueda originar un duplicado de información o varios duplicados. Es decir, que la misma información sea más de una vez o esté más de una vez en los dispositivos de almacenamiento. Esto aumenta los costos de almacenamiento y además el acceso a los datos, además de que puede originar inconsistencia. Si yo tengo un dato guardado en dos lugares distintos, entonces puede hacer que uno de los datos esté bien estructurado, bien actualizado, pero el otro no, y entonces esto nos va a provocar una inconsistencia. Por ejemplo, que se actualiza la dirección de un cliente en un archivo,
pero en otro archivo probablemente permanezca el anterior. Cuando yo busco la información de ese cliente, pues obviamente voy a tener informaciones erróneas comparadas una con otra. La dificultad debemos disminuir también la dificultad para tener acceso a los datos. Un sistema de bases de datos debe contemplar un entorno de datos que le facilite al usuario el manejo de los mismos. Supóngase que el banco y que uno de los gerentes necesita saber los nombres de todos los clientes que viven dentro del código postal 78733 en una ciudad. El gerente entonces pide al departamento de sistemas o al departamento de cómputo el procesamiento de los datos para generar la lista correspondiente. Puesto que la situación no fue prevista en el diseño del sistema original, puede ser que no exista ninguna aplicación de consulta que permita este tipo de solicitud, y esto ocasiona una deficiencia en el sistema. El aislamiento de los datos, otro problema que tenemos que buscar reducir. Evitarlos, la verdad es que es muy difícil, pero sí tratar de reducirlos al mínimo. ¿Okay? Puesto que los datos están repartidos en varios archivos y estos no pueden tener diferentes formatos, es decir, escribir nuevos programas de aplicación para obtener los datos apropiados. Entonces, esta situación a generar un aislamiento de datos porque no están almacenados de una manera conjunta. Otro de los problemas que tenemos que cuidar son las anomalías de los accesos concurrentes. Un acceso concurrente se presenta cuando dos o más usuarios intentan entrar a la misma información al mismo tiempo. Eso se llama acceso concurrente. Para mejorar el funcionamiento global del sistema y obtener un tiempo de respuesta más rápido, muchos sistemas permiten que múltiples usuarios actualicen los datos simultáneamente. Hay bases de datos que permiten trabajar con 50, 100, 1000, 1.000.000 de usuarios al mismo tiempo, como por ejemplo las bases de datos de Google, que permiten ser visitadas y consultadas por múltiples usuarios. En un entorno así, la interacción de actualizaciones concurrentes puede dar por resultado datos inconsistentes. Para prevenir esta posibilidad, debe mantenerse alguna forma de supervisión en el sistema. Los objetivos del sistema de las bases de datos también buscan reducir los problemas de seguridad. La información de toda empresa es importante, aunque unos datos son más importantes que otros. Por tal motivo, se debe considerar el control de acceso a los mismos. No todos los usuarios pueden visualizar alguna información. Por tal motivo, para que un sistema de bases de datos sea confiable, debe mantener un grado de seguridad que garantice la autenticación y protección de los datos. En un banco, por ejemplo, el personal de nómina solo necesita ver la parte de la base de datos que tiene la información acerca de los distintos empleados en el banco y no otro tipo de información. Entonces tenemos que permitir el acceso solo a ciertas partes del sistema. Y para eso nos sirve precisamente manejar la base de datos. Otro problema que hay que reducir es el problema de integridad. Esto es, los valores de datos almacenados en la base de datos deben satisfacer cierto tipo de restricciones de consistencia. Estas restricciones se hacen cumplir en el sistema añadiendo códigos apropiados en los diversos programas de aplicación.
La abstracción de la información, esta no se busca reducirla. Esto, y tampoco es un objetivo, es una herramienta necesaria para poder lograr la estructura, la definición de la base de datos. La abstracción de la información, por ejemplo, nos lleva a que si una base de datos es en esencia una colección de archivos relacionados entre sí, de la cual los usuarios pueden extraer información sin informar las fronteras de los archivos, un objetivo importante de un sistema de bases de datos es proporcionar a los usuarios una visión abstracta de los datos, es decir, el sistema escoge ciertos detalles, cómo se almacenarán y se mantendrán los datos. Sin embargo, para que el sistema sea manejable, los datos se deben extraer esencialmente y existen diferentes niveles de abstracción para simplificar la interacción de los usuarios con el sistema interno, conceptual y externo, específicamente el de almacenamiento físico, el de usuario y el de programador. Sí podemos encontrar que para la abstracción necesitamos tomar en cuenta el nivel físico. Es la representación del nivel más bajo de abstracción. En este se describe a detalle la forma de cómo se almacenan los datos en los dispositivos de almacenamiento, por ejemplo, mediante señaladores e índices para el acceso aleatorio a los datos. El nivel conceptual, el siguiente nivel más alto de abstracción, describe qué datos son almacenados realmente en la base de datos y las relaciones que existen entre los mismos. Describe la base de datos completa en términos de una estructura de diseño. El nivel conceptual de abstracción lo usan los administradores de bases de datos, quienes deben decidir qué información se va a guardar en la base de datos. El nivel conceptual consta de las siguientes definiciones. Primero, la definición de los datos. Describe el tipo de datos y la longitud del campo, todos los elementos direccionables en la base de datos. Los elementos por definir incluyen artículos elementales, atributos, totales de datos y registros conceptuales de identidades. Las relaciones entre los datos se definen, estas relaciones, enlazar tipos de registros relacionados para el procesamiento de los archivos múltiples. En el nivel conceptual de la base de datos aparece como una colección de registros lógicos sin descriptores de almacenamiento. En realidad, los archivos conceptuales no existen físicamente. La transformación de los registros conceptuales a registros físicos para el almacenamiento se lleva a cabo por el sistema y es transparente al usuario. Aquí podemos observar el nivel de visión. Es el otro nivel que trabaja la base de datos. El nivel más alto de la abstracción es lo que el usuario final puede visualizar del sistema terminado. Describe solo una parte de la base de datos al usuario acreditado para verla. El sistema puede proporcionar muchas visiones para la misma, para esta base de datos, y la interrelación entre los niveles de abstracción se ilustra aquí precisamente, en donde tenemos el nivel físico de datos, el nivel conceptual de datos y el nivel de visión de datos.
Son los tres tipos de datos de niveles que existen. ¿Ok? Los modelos de datos, para introducirnos en este tema, empezaremos definiendo qué es un modelo de datos. Para empezar, definamos qué es un modelo. Es una representación de la realidad que contiene las características generales de algo que se va a realizar. En base de datos, esta representación la elaboramos de forma gráfica, que es el modelo de datos. Es una colección de herramientas conceptuales para describir los datos, las relaciones que existen entre ellos, la semántica asociada a los datos y restricciones de consistencia. Modelo es una representación de la realidad que contiene las características generales de algo que se va a realizar. En base de datos, esta representación la elaboramos, ¿sí?, de forma gráfica. ¿Qué es un modelo de datos? Es una colección de herramientas conceptuales para describir, ¿sí?, los datos, las relaciones que existen entre ellos, semántica asociada a los datos y restricciones de consistencia. Hago la aclaración que la semántica se refiere al significado de los datos, precisamente. Los modelos de datos se dividen en tres grupos, esencialmente. Esto es, modelos lógicos basados en objetos, modelos lógicos basados en registros y modelos físicos de datos. Los modelos físicos de los datos son aquellos que se almacenan realmente en el disco. Los modelos lógicos basados en objetos se usan para describir los datos a nivel conceptual y de visión, es decir, con este modelo representamos los datos de tal forma como nosotros los captamos en el mundo real. Tiene una capacidad de estructuración bastante flexible y permite especificar restricciones de datos explícitamente. Existen diferentes modelos de este tipo, pero el más utilizado por su sencillez y eficiencia es el modelo entidad-relación. El modelo entidad-relación, denominado por sus siglas como ER, este modelo representa a la realidad a través de las entidades, que son objetos que existen y que se distinguen de otros por sus características. Por ejemplo, un alumno se distingue de otro por sus características particulares, como el nombre, el número de control asignado, ¿sí?, al entrar a la institución educativa, y asimismo un empleado, por ejemplo, tiene una materia, o más bien podemos identificar también un empleado, una materia y muchas cosas, ¿no?, que pueden ser representadas como modelos. El modelo entidad-relación, las entidades pueden ser de dos tipos. Las tangibles son todos aquellos objetos físicos que podemos ver, tocar o sentir. Las intangibles, que son todos aquellos objetos o eventos conceptuales que no podemos ver aún sabiendo que existen. Por ejemplo, la entidad materia sabemos que existe, sin embargo, no la podemos visualizar o tocar. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal. Las características de las entidades en bases de datos se llaman atributos. Por ejemplo, el nombre, la dirección, teléfono, grado, grupo, etc. son atributos. Pueden ser de un empleado, pueden ser de un alumno.
Son atributos de entidades, por ejemplo, como alumno, la clave, el número de seguro social, el departamento, etc. Son atributos de la entidad empleado también, ¿sí? El número de seguro social, la clave, el departamento, o sea, hay varias estructuras que podemos tener en dos o más entidades. A su vez, una entidad se puede asociar o relacionar con más entidades a través de relaciones. Si consideramos una empresa que requiere controlar los vendedores y las ventas que ellos realizan, de este problema determinamos que los objetos o entidades principales a estudiar son el empleado, como puede ser el vendedor, y los artículos, que es el producto en venta. Y las características que vamos a identificar, aunque son simples y son pocas, tenemos que relacionarlas. Por ejemplo, el empleado tiene su nombre, su puesto, su salario, el RFC. El artículo tiene la descripción, el costo y la clave. La relación entre ambas entidades la podemos establecer como si fuera una venta. Así, tenemos que entender que para poder identificar las bases de datos y sus estructuras, tenemos que desarrollar algunos símbolos que van a tener ciertas formas de representación. Por ejemplo, el símbolo del rectángulo es una entidad. El símbolo del rombo es una relación. El símbolo de un rectángulo con puntas redondeadas, con esquinas redondeadas, es un atributo. Las ligas están identificadas por las líneas. Así, en el ejemplo anterior quedaría representado de esta manera. El empleado con los atributos que es el nombre, el puesto, el salario, el RFC. Las ventas, la venta que es la relación que tiene con los artículos, porque el empleado, que es el vendedor, vende artículos. Y el artículo tiene un identificador único llamado clave, la descripción y el costo. Esto es entonces una relación en una base de datos. Existen más aspectos a considerar con respecto a los modelos entidad-relación. Estos serán considerados en temas de modelo entidad-relación y sobre todo cuando tenemos claves o conceptos de entidades complejas. Aquí vamos a trabajar solamente entidades simples. El modelo lógico basado en registros se utiliza para describir datos en los niveles conceptuales y físicos. Estos modelos utilizan registros e instancias que representan la realidad, así como las relaciones que existen entre estos registros a través de las ligas o apuntadores. A diferencia de los modelos de datos basados en objetos, se usan para especificar la estructura lógica global de la base de datos y para proporcionar una descripción a nivel más alto de la implementación. Los tres modelos de datos más ampliamente aceptados son el modelo relacional, el modelo de red y el modelo jerárquico. En la actualidad se trabaja el modelo orientado a objetos, el más avanzado, el modelo objeto relacional. Sin embargo, sigue siendo perfectamente válido para la mayoría de los sistemas el modelo entidad-relación. El modelo relacional, en este modelo se representan los datos y las relaciones entre estos a través de una colección de tablas en las cuales los renglones, tuplas, cada renglón, cada conjunto de campos, cada registro se le conoce como tupla en una entidad. Equivalen a cada uno de los registros que contendrá la base de datos y las columnas corresponden a las características, los atributos de cada registro localizado en la tupla. Considerando este ejemplo del empleado y el artículo, podemos observar que tenemos dos tablas, una tabla en donde están los vendedores y otra tabla en donde están los artículos.
Estas tablas obviamente van a estar relacionadas de alguna manera. Ahora, la pregunta, ¿sí?, es cómo se representan las relaciones entre las entidades de estos modelos. Bueno, existen dos formas para representarlas, pero para ello es necesario definir qué es una llave primaria. La llave primaria es un atributo el cual definimos como atributo principal y es una forma única de identificar a una entidad. Por ejemplo, el RFC entre un empleado se distingue porque ningún otro empleado va a tener el mismo RFC o no puede ser igual. Ahora, si las formas de representar las relaciones en este modelo son haciendo una tabla que contenga cada una de las llaves primarias de las entidades involucradas en la relación, tomamos entonces en cuenta que la llave primaria del empleado es el RFC y la llave primaria del artículo es la clave. Así vamos a formar tablas de relaciones aquí, en donde tenemos el RFC y la clave. Esa tabla es la tabla de las relaciones que se forman entre la tabla de empleado y la tabla de artículos. O sea, el empleado vendió varios artículos. El modelo de red, este modelo representa los datos mediante colecciones de registros y sus relaciones se representan por medio de ligas, enlaces, los cuales pueden verse como punteros. Los registros se organizan en un conjunto de gráficas arbitrarias. Por ejemplo, tenemos los nombres de los vendedores y los artículos que vendieron. Sin embargo, observemos que en este registro del vendedor se agrega el campo del código del artículo. Esa es otra forma de representar esas relaciones con las llaves primarias. Pero cada tabla debe de tener, cada entidad debe de tener su llave primaria. El modelo jerárquico, ¿sí?, es similar al modelo de red en cuanto a que las relaciones y datos ya estos se representan por medio de registros y sus ligas. La diferencia radica en que están organizados por conjuntos de árboles en lugar de gráficas arbitrarias. O sea, están relacionados entre sí cada uno de los registros para formar distribuciones jerárquicas como si fueran nodos de un árbol. El modelo físico de datos se usa para describir los datos en nivel más bajo, aunque existen muy pocos modelos de este tipo. Básicamente capturan aspectos de la implementación de los sistemas de bases de datos. Existen dos clasificaciones de este tipo que son el modelo unificador y la memoria de elementos. La instancia y esquema. ¿Qué es la instancia y esquemas? Con el paso del tiempo, la información que se va acumulando y desechando en la base de datos ocasiona que ésta cambie e incluso que vayan quedando espacios libres en medio de los registros. La instancia, denominamos instancia al estado que presenta la base de datos en un tiempo dado. Si podemos entender esto, cuando nosotros tenemos una base de datos, es como si tomáramos una fotografía instantánea y en el momento viéramos qué características tiene. Eso es instancia. Veámoslo como una fotografía que tomamos de la base de datos en un tiempo t y después de que transcurre el tiempo t, la base de datos ya no es la misma, ya cambió por algunas consultas que se están aplicando. El esquema es la descripción lógica de la base de datos, proporciona los nombres de las entidades y sus atributos especificando las relaciones que existen entre ellas. Es un banco en el que se inscriben los valores que irán formando cada uno de los atributos. El esquema no cambia, los que varían son los datos y con esto tenemos una nueva instancia.
Considerando el ejemplo del vendedor, ¿sí?, que vende artículos, el esquema e instancia, según nuestro ejemplo, quedaría como esquema: el vendedor, nombre, puesto, salario, RFC, el artículo, clave, costo, descripción, y la instancia sería en el momento cuál vendedor vendió cuál artículo. Como podemos observar, el esquema nos muestra la estructura en la cual se almacenan los datos, en este caso en registros cuyos nombres de campos son, por parte del vendedor, el nombre, el puesto, el salario, el RFC, y por parte del artículo, la clave, el costo y la descripción. La instancia representa a una serie de datos almacenados en registros establecidos por el esquema. Estos datos varían, no permanecen fijos en el tiempo. La independencia de los datos se refiere a la protección contra los programas de aplicación que pueden originar modificaciones cuando se altera la organización física o lógica de la base de datos. Existen dos niveles de independencia de datos. La independencia física de datos es la capacidad de modificar el esquema físico sin provocar que se vuelvan a escribir los programas de aplicación. Esto es, cuando está bien definida el sistema con la base de datos, podemos modificar alguna de las estructuras sin tener que reescribir todo el sistema. La independencia lógica de los datos es la capacidad de modificar el esquema conceptual sin provocar que se vuelvan a tener que escribir los programas de aplicación. El lenguaje de definición de datos, denominado por sus siglas como DDL, Data Definition Language, permite definir un esquema de bases de datos por medio de una serie de definiciones que se expresan en un lenguaje especial. El resultado de estas definiciones se almacena en un archivo especial llamado diccionario de datos. El lenguaje de manipulación de datos. La manipulación de los datos se refiere a las operaciones de insertar, recuperar, eliminar o modificar los datos, y dichas operaciones son realizadas a través del lenguaje de manipulación de datos, DML, Data Manipulation Language, que es quien permite el acceso a los usuarios de los datos. Existen básicamente dos tipos de lenguaje de manipulación de datos: los procedimentales y los no procedimentales. Los procedimentales requieren que el usuario especifique los datos que se necesitan y cómo obtenerlos. Los no procedimentales requieren que el usuario especifique los datos sin necesitar especificar cómo obtener esos datos. El manejador de bases de datos, el DBMS, el sistema manejador de las bases de datos, es la porción, decíamos, más importante del software de un sistema de bases de datos. Un DBMS, entonces, es una colección de numerosas rutinas de software interrelacionadas, cada una de las cuales es responsable de alguna tarea específica. Las funciones principales del DBMS son crear o organizar la base de datos, establecer y mantener las trayectorias de acceso a la base de datos de tal forma que los datos puedan ser accedidos o accesados rápidamente. Manejar los datos de acuerdo a las peticiones de los usuarios. Registrar el uso de las bases de datos. Interacción con el manejador de archivos. Esto a través de las sentencias de DML, ¿sí?, que es el lenguaje de manipulación de datos, al comando del sistema de archivos. Así, el manejador de bases de datos es el responsable del verdadero almacenamiento de los datos. Lo que podemos entender aquí, y sabemos que la mayoría de los entornos de desarrollo de programación, como puede ser, por ejemplo, el Visual Studio para varios lenguajes, como puede ser C#, C++, Python, ¿sí?, incluso JavaScript, o entornos del tipo Eclipse para Java, etcétera,
traen ya relaciones directas a lo que son los manejadores de bases de datos, de VMS. Las funciones principales del VMS son también el respaldo y recuperación, que consiste en contar con mecanismos implantados que permitan la recuperación fácilmente de los datos en caso de ocurrir fallas en el sistema de bases de datos. El control de la concurrencia, que consiste en controlar la interacción entre los usuarios concurrentes para no afectar la inconsistencia de los datos. La seguridad e integridad, que consiste en contar con mecanismos que permitan el control de la consistencia de los datos, evitando que estos se vean perjudicados por cambios no autorizados o previstos. Los usuarios de las bases de datos podemos definirlos como a los usuarios como toda persona que tenga todo tipo de contacto con el sistema de bases de datos, desde que éste se diseña, elabora, termina y se usa. Los usuarios que accesan a la base de datos pueden clasificarse como programadores de aplicaciones, que son los profesionales en computación que interactúan con el sistema por medio de llamadas de DML, de lenguaje de manipulación de datos, los cuales están incorporados a programas escritos en lenguajes de programación, por ejemplo, COBOL, PLI, Pascal, C, etc. También tenemos usuarios sofisticados, que son los usuarios sofisticados interactúan con el sistema sin escribir programas. En cambio, escriben sus preguntas en el lenguaje de consulta de las bases de datos. Hay algunos usuarios que se conocen como especializados. Algunos de los usuarios sofisticados escriben aplicaciones de bases de datos especializadas y que no encajan en el marco tradicional de los procedimientos de datos. Los usuarios ingenuos, que son los usuarios no sofisticados, que interactúan con el sistema invocando a uno de los programas de aplicación permanentes que se han escrito anteriormente en el sistema de bases de datos, y podemos mencionar al usuario ingenuo como el usuario final que utiliza el sistema de bases de datos sin saber nada del diseño interior del mismo, por ejemplo, un cajero. La estructura general del sistema: tenemos un sistema de bases de datos, se encuentra dividido en módulos, cada uno de los cuales controla una parte de la responsabilidad total del sistema. En la mayoría de los casos, el sistema operativo proporciona únicamente los servicios más básicos, y el sistema de la base de datos debe partir de esa base y controlar además el manejo correcto de los datos. Así, el diseño de un sistema de bases de datos debe incluir la interfaz entre el sistema de bases de datos y el sistema operativo. Los componentes funcionales de un sistema de bases de datos son el gestor de archivos, que gestiona la asignación de espacio en la memoria del disco y de la estructura de datos usados para representar la información. El manejador de bases de datos, que sirve para la interfaz entre los datos y los programas de aplicación. El procesador de consultas traduce las proposiciones en lenguaje de consulta a instrucciones de bajo nivel. Además, convierte la solicitud del usuario en una forma más eficiente. El compilador de DDL convierte las proposiciones DDL en un conjunto de tablas que contienen metadatos, y estas se almacenan en el diccionario de datos. Los componentes funcionales de un sistema de bases de datos son los archivos de datos. En él se encuentran almacenados físicamente los datos de una organización. El diccionario de datos, que contiene la información referente a las estructuras de la base de datos. Los índices, que permiten un rápido acceso a registros que contienen valores específicos.
una forma gráfica de representar los componentes antes mencionados y la relación que existen entre ellos sería la siguiente. Tenemos aquí todos los controladores de la base de datos y la base de datos es este registro representado por este cilindro en donde tenemos precisamente la forma de almacenamiento físico, ¿sí?, y lógico de cada uno de los archivos o de los datos. Entender las entidades y conjuntos de entidades. El modelo entidad-relación se basa en una percepción del mundo real, la cual está formada por objetos básicos llamados entidades y las relaciones entre estos objetos, así como las características de estos objetos llamados atributos. La entidad es un objeto que existe y se distingue de otros objetos de acuerdo con sus características llamadas atributos. Las entidades y conjuntos de entidades, entonces, tenemos que las entidades pueden ser concretas como una persona o abstractas como una fecha. Un conjunto de entidades es un grupo de entidades del mismo tipo. Por ejemplo, el conjunto de entidades cuenta podría representar el conjunto de cuentas de un banco X, o alumno representa a un conjunto de entidades de todos los alumnos que existen en una institución. Una entidad se caracteriza y distingue de otra por los atributos, en ocasiones llamadas propiedades, que representan las características de una entidad. Los atributos de una entidad pueden tomar un conjunto de valores permitidos al que se les conoce como dominio del atributo. Esto es cuando definimos el tipo de rango y las características de ese dato que vamos a almacenar. Así, cada entidad se describe por medio de un conjunto de parejas formadas por el atributo y el valor del dato. Habrá una pareja para cada atributo del conjunto de entidades. Hacer una descripción en pareja para la entidad alumno con el atributo, por ejemplo, número de control, nombre y especialidad. El nombre del atributo, valor. El número de control, ahí está un ejemplo, 96310418. El nombre, Sánchez Osuna Ana, y la especialidad, ICO, por ejemplo. O considerando el ejemplo del vendedor, cuyos atributos son el RFC, nombre y salario. Nombre del atributo, valor. El RFC, tenemos ahí un ejemplo de un RFC. El nombre, ¿sí?, Daniel Polín Morales, y el salario, 3,000. Las relaciones y conjuntos de relaciones. Una relación es una asociación que existe entre dos o más entidades. Un conjunto de relaciones es un grupo de relaciones del mismo tipo. La cantidad de entidades en una relación determina el grado de la relación. Por ejemplo, la relación alumno-materia es de grado 2, ya que interviene la entidad alumno y la entidad materia. La relación padres puede ser de grado 3, ya que involucra la entidad padre, la entidad madre y la entidad hijo. Aunque el modelo entidad-relación permite relaciones de cualquier grado, la mayoría de las aplicaciones del modelo solo consideran relaciones de grado 2. Son las más sencillas de trabajar, de explicar y de mantener incluso. Cuando son de tal tipo se denominan relaciones binarias. La función que tiene una relación se llama papel. Generalmente no se especifican los papeles o roles, o a menos que se quieran aclarar el significado de la relación. Así podemos ver aquí el ejemplo de alumno que cursa materias y la madre es padre. El padre también es padre de un hijo. Esta es una relación binaria y esta es una relación ternaria. Hasta aquí la presentación. Si no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Regálame like, regálame comentarios, solicita nuevos temas para los videos. Bienvenido. Si te es posible, dona. Cualquier donativo es bueno. Recuerda, no hay donativos pequeños. Apoya mi canal.